Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, como ya habéis visto en el título, hoy os voy a contar mi experiencia durante el máster de neurociencia. Pero para ello os tengo que poner un poco en contexto. He terminado hace una semana, entonces lo tengo todo como muy reciente. Quería dejarlo grabado cuanto antes para poder explicar cómo me siento al respecto de este máster. Pero para entender bien toda la situación, tenemos que remontarnos a cuando yo he estudiado la carrera. Antes de meterme en este máster, yo estudié fisioterapia y diréis, ¿y qué haces en un máster de neurociencia? Pues no lo sé. Realmente yo como fisioterapeuta siempre he considerado que es como muy importante conocer las bases para entender qué es lo que estás haciendo con un paciente. Y yo sentía que a mí a nivel de neuro, que es la parte que más me gusta, como que me faltaba mucho el conocer las bases de qué es realmente lo que está pasando cuando yo decido hacer un tratamiento con un paciente. Yo el máster lo he estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, por si os interesa hacerlo, pues que sepáis qué es ese. Os voy a contar un poquito acerca de mis asignaturas y luego al final os diré realmente si para mí merece la pena o no. Esto de aquí son mis asignaturas del máster. Lo primero que voy a decir es que he estudiado más durante este máster que durante toda la carrera, me atrevería a decir, porque ha sido muy intenso. Por esta razón me parecía tan importante poneros un poco en perspectiva de lo que yo he estudiado para que podáis entender cómo yo me he tomado este máster y por qué considero que a mí me ha resultado bastante complicado. Aunque he de decir que yo creo que la opinión general de mis compañeros es que es un máster bastante complicado y que no es lo que te esperas cuando te metes en un máster, o por lo menos yo como profesional sanitaria lo he sentido así. Yo consideraba que al tratarse de un máster, aunque sea un máster complicado a nivel de contenido, te iban a proporcionar ciertas ayudas para tú poder estudiar el máster mientras estás trabajando. Porque por lo menos en mi caso yo puedo perfectamente trabajar sin tener ni este máster ni ningún otro. Y era mi intención principal. Y sin embargo, no ha sido así. Es un máster muy denso a nivel de contenido, pero además es un máster que tiene mucha asistencia obligatoria y mucha carga de trabajo, que muchas veces es súper difícil de compaginar con un trabajo, y sobre todo si tu intención es tener un trabajo a tiempo completo, como era mi intención. Para contaros mi experiencia vamos a dividirlo entre primer y segundo cuatrimestre porque la situación es totalmente diferente. En el primer cuatrimestre yo trabajaba jornada completa de mañanas, es decir, yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar, salía a las 3:30, mis clases empezaban a las 3:30 y salía, juraría que a las 7:30. Yo siempre me perdía como 40 minutos de la primera clase, que es lo que yo tardaba en llegar desde mi trabajo hasta la universidad. Mi intención principal era trabajar durante todo el máster, cosa que obviamente, por lo que estáis viendo, es para mí por lo menos fue imposible. Cuando se me terminó el contrato del trabajo en el que yo estaba, que fue en enero, decidí que el segundo cuatrimestre no iba a trabajar y que me iba a centrar en sacarme el máster. En el primer cuatrimestre decidí dejarme dos asignaturas, que además eran las dos más gordas, que ahora os voy a enseñar. En verdad considero que fue una buena decisión porque decidí asegurarme dos asignaturas, pero es verdad que me aseguré las dos más fáciles. Por si no sois de España y no sabéis muy bien cómo funciona esto, nosotros tenemos dos cuatrimestres, es decir, un cuatrimestre de septiembre a enero, y en enero los exámenes generalmente de ese cuatrimestre, y luego otro de enero a mayo, junio, ¿vale? Digamos a mayo, donde tenemos los exámenes de mayo, y luego en junio /julio, depende de la universidad, tenemos los exámenes de todas las asignaturas que no hayamos aprobado en el primer intento. Ya luego, en el segundo cuatrimestre, volví un poco a lo que es la vida de estudiante normal y corriente. Yo ya no trabajaba, ya podía ir a todas las clases, tenía mucho más tiempo para centrarme en lo que me tenía que centrar, y la verdad es que lo he notado muchísimo. He sido mucho más feliz, he llevado las cosas mucho más al día, mucho mejor, he tenido mucho más tiempo para estudiar, y aún así me ha resultado muy complicado. Y ahora creo que entenderéis por qué.
También es que yo me complica un poco la vida. No, vamos a decir que no. Voy a empezar a contaros una por una todas las asignaturas que he tenido y os voy a dar mi pequeña opinión sobre ellas. Por cierto, las notas que vais a ver a continuación de las asignaturas no son las notas que yo he sacado, sino que son las notas que yo considero que yo voy a darle a la asignatura, teniendo en cuenta tanto el temario como las clases, como los trabajos, como el examen. Entonces, haciendo como un conjunto de todo eso, yo les doy una calificación de lo que a mí me han parecido. Vamos a empezar hablando de las del primer cuatrimestre. Las dos que sí que me presenté y que incluso trabajando pude sacar sin problema fueron técnicas experimentales en neurociencia y procesamiento cognitivo y emocional. Estas dos asignaturas son de las más cortas que tiene el máster, no son especialmente difíciles, los exámenes tampoco son especialmente difíciles. La asignatura de técnicas sí que está mucho más enfocado a biocosas, pero creo que es una buena base para los que no tenemos ni idea de toda la parte más biológica de la neurociencia para enterarnos de cómo se hacen las cosas. Y creo que la han dado de una manera que más o menos todo el mundo puede entenderla. Obviamente no ha sido mi asignatura favorita porque realmente yo no voy a aplicar nada de lo que he visto aquí, pero tampoco me ha disgustado. Y pues a esta asignatura yo creo que le voy a dar un 6 de 10, 6 y medio, un 6 y medio de 10. Y luego en cuanto a procesamiento cognitivo y emocional, he de decir que yo esperaba, creo que algo un poco diferente, pensaba que me iba a gustar mucho más la asignatura y realmente son todo modelos de gente que ha dicho que esto funciona así y tú te estudias que esa persona ha dicho que esto es así y se acabó. Entonces me ha parecido un poco aburrida, sinceramente. Además, he de decir que esta asignatura hay que hacer un trabajo en el cual yo creo que todo el mundo lo ha pasado mal. O sea, mal. Así que, en fin, a esta asignatura le voy a dar un 4 sobre 10. Sí, es que yo me esperaba otra cosa. Bueno, pues estas dos asignaturas fueron las que yo sí que me presenté en su momento, en enero, y las aprobé y me las quité y me olvidé de ellas. Vamos con las dos que no me presenté en enero, sino que decidí hacer en junio. La primera de la que os voy a hablar es neurobiología molecular y celular. Esta asignatura realmente no es de las más intensas, pero sí que es como el primer... Ay, pero sí que es el primer choque de wow, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Vale? Es una asignatura en la que sí que creo que es necesaria para plantear un poco las bases, sobre todo para el segundo cuatrimestre, pero creo que es demasiado intensa teniendo en cuenta que esta asignatura es una asignatura obligatoria para todo el mundo, independientemente de si eres psicólogo, si eres biólogo, si eres fisio, si eres lo que sea que seas. Entonces creo que igual se han pasado un poquito de intensidad. Realmente la asignatura no me ha disgustado estudiarla, a mí la biología me ha gustado siempre. Como esta asignatura yo me la he estudiado después de todas las del segundo cuatrimestre, no me ha parecido muy difícil, pero el examen me ha parecido una soberana. ¿Me entendéis, no? Vale. De verdad, o sea, me ha parecido un examen súper complicado, un examen de busca las diferencias entre todas las frases que te estoy poniendo y al final la aprobé, pero lo pasé soberanamente mal en ese examen porque digo, es que, o sea, no soy capaz de contestarte. O sea, yo me acuerdo que empecé el examen, eran como 9 caras de examen y las dos primeras contesté como 3 preguntas y dije, me muero aquí. Y luego empecé por el final y sí que empecé a contestar más, pero de verdad, o sea, me ha parecido demasiado complicado teniendo en cuenta que es una asignatura obligatoria incluso para gente que luego no quiera hacer nada relacionado con la neurobiología. Entonces, en general, a esta asignatura le voy a dar un 6 porque el contenido me ha gustado, porque a mí me gusta la biología, pero el examen me sigue dejando absolutamente tiesa. Así que un 6 y suficiente.
Pasamos ahora con la asignatura más intensa y soberanamente densa de todo el máster, que es neuroanatomía y neurofisiología. Esta asignatura es súper intensa. Creo que cada página de los apuntes la he tenido que leer con la máxima concentración que he sido capaz de albergar, teniendo en cuenta que la he estudiado en junio a 40 grados y sin embargo me ha gustado mucho. A nivel de contenido creo que es la más interesante, creo que a mí por lo menos es de las que más me va a aportar, es lo que yo realmente buscaba cuando me metí en este máster y a pesar de que es súper intensa, de que el examen es excesivamente largo para demostrar los conocimientos que tienes que demostrar en esta asignatura, para que os hagáis una idea, tiene 3 partes, 2 de ellas son tipo test y una parte de desarrollo, es decir, son como 3 exámenes, 2 tienen tipo test y desarrollo y otro es simplemente uno de prácticas. Para mí, durante todo el máster se centran demasiado en el cerebro de ratón, porque entiendo que es el animal que más se utiliza en investigación a nivel de biología, pero yo quiero conocer el cerebro humano, no el del ratón. Entonces, eso ha sido siempre como un problema que he tenido con este máster, sobre todo con la parte animal, que luego hablaremos un poquito también de eso. Por ejemplo, el examen de prácticas de esta asignatura se centra principalmente en láminas de cerebro de ratón. Entonces, para mí eso sobra totalmente. Entiendo que quieras meter alguna lámina porque tienes mucha gente de biología, pero para el resto es absolutamente innecesario. Pero aún así le voy a dar un 7. O sea, gracias a esta asignatura he entendido muchísimas cosas que creo que podría haber entendido gracias a otras asignaturas y no lo he hecho. Así que gracias a eso se lleva un pedazo de 7, que es muy buena nota, por cierto, teniendo en cuenta la situación. Yo os prometo que estudiando esta asignatura, o sea, he sudado sangre, ¿eh? De verdad. Bueno, esas han sido las asignaturas del primer cuatrimestre. Al final las aprobé todas, 2 en enero, 2 en junio. Pero con las de junio he de decir que le he pasado mal. Vamos a pasar ahora con las asignaturas del segundo cuatrimestre. Una cosa que tengo que comentar acerca de mis asignaturas del segundo cuatrimestre es que en este máster el primer cuatrimestre es obligatorio para todo el mundo las mismas asignaturas, pero en el segundo cuatrimestre podemos elegir entre 3 itinerarios. Tenemos el itinerario de biología, el itinerario de clínica y el itinerario de psicología. No sé si se llaman justamente así, pero bueno, a grandes rasgos, cuando lees las asignaturas te das cuenta de que más o menos está enfocado a eso. Realmente puedes elegir asignaturas de cada itinerario, las que tú quieras, mientras no se correspondan en horario. Entonces yo he cogido 3 asignaturas de clínica y una de biología, pues porque yo cuando hice la matrícula decidí que era muy buena idea, sin yo ser nada de eso, meterme a una asignatura de un itinerario específico de biología. Pero ahora os contaré qué tal esa experiencia, porque wow. Pero vamos a empezar con las asignaturas de clínica. Voy a empezar por la más corta de todas, que es enfermedades degenerativas. Esta asignatura a nivel de contenido he de decir que me ha gustado bastante, creo que está muy enfocada en plantar las bases de las enfermedades. Tiene mucha neurobiología también, entonces yo al no haberme presentado a neurobiología en el primer cuatrimestre he tenido como que ponerme al día para las asignaturas de este segundo cuatrimestre, pero aún así pues me he enterado bastante bien. Sin embargo, llegamos aquí otra vez a lo mismo. En el examen, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero todos hemos salido como diciendo ¿qué eran esas preguntas? Una vez más, preguntas muy complicadas, muy rebuscadas. Había preguntas que yo sinceramente considero que no hemos dado y no soy la única, porque no sé si es que han cogido un examen de otros años y lo han repetido tal cual,
o no sé qué es lo que ha pasado, pero la sensación un poco general ha sido que las preguntas no se correspondían del todo con lo que nosotros habíamos estudiado. De hecho, yo considero que esta asignatura la he estudiado bastante bien, fue el primer examen. Entonces, al primer examen siempre sueles ir un poco más preparado, o por lo menos yo. Y sin embargo, he aprobado, pero muy raspado, mucho. Un poco de sentimientos encontrados porque realmente la asignatura como tal me ha parecido muy chula. De nota a esta asignatura le voy a dar un 6,5. Le voy a dar un 6,5. Pero por el examen. Si no fuese ese examen tan horripilante, seguramente le hubiese dado un poquito más. Hay gente que saca muy buenas notas, lo vuelvo a decir. O sea, puede ser que sea solamente perspectiva mía, pero mi sensación fue esa. La verdad es que me dolió bastante ese examen, O sea, yo sentía que iba mucho más preparada. De hecho, ha sido de los exámenes que menos nerviosa he ido. Y sin embargo, me llevé una buena leche. Continuamos con la asignatura de plasticidad neuronal y reparación del sistema nervioso. Esta asignatura yo tenía como muchas expectativas puestas en ella y yo creo que mucha gente tenía muchas expectativas puestas en ella y sin embargo, por lo general yo creo que no ha gustado mucho, pero a mí sí. O sea, creo que es una asignatura igual un poco más complicada de lo que debería, o por lo menos como la forma de dar la asignatura o los contenidos creo que lo hace más complicado de lo que debería ser realmente. Así que a pesar de ser una asignatura realmente densa y no ser exactamente lo que yo esperaba de ella, a mí me ha gustado bastante, aunque es verdad que sé que a muchos de mis otros compañeros no, porque no es lo que se esperaban y el contenido o la forma de darlo no les ha gustado. Así que creo que aquí sí que hay como variedad de opiniones. Así que a esta asignatura le voy a poner un 7 también. En cuanto a este examen, pues no me acuerdo mucho de él, la verdad. Creo que había algunas preguntas un poco rarillas, pero por lo general era asequible. Así que a mí por lo general me ha gustado bastante. La siguiente y última asignatura de clínica es neurofarmacología y neurotoxicología. He de decir que creo que esta ha sido mi asignatura favorita. Es una asignatura, una vez más, muy densa, son muchas páginas, es muy intensa porque hay muchas cosas que memorizar y aún así yo creo que es de las que más he disfrutado. Estudiarla no me ha resultado tampoco excesivamente complicado porque es verdad que está bastante bien organizada. Y además, a nivel de temario, es de las que me ha parecido más interesante. Aún así, una vez más, me presenté al examen y me pareció bastante complicado, pero los universitarios entendéis que un 5 son 6 créditos y a veces eso es más que suficiente. Eso es una asignatura que otra vez, es una asignatura en la que otra vez tenemos mucha parte de biología, pero una vez que entiendes lo básico, creo que lo demás es bastante más asequible. En general, yo creo que la he disfrutado mucho, me ha gustado mucho estudiarla. Creo que es la que más he estudiado del segundo cuatrimestre, porque es la que más miedo me daba. Y con razón. Pero aún así la he disfrutado un montón, así que definitivamente neurofarmacología se lleva un 8. Y yo creo que es la reina de este máster. Y ya finalmente vamos con una asignatura del itinerario de biología, que es neurobiología del desarrollo. Yo cuando les comenté a mis amigas, que eran de biología, que había elegido esta asignatura, me miraron como si de repente tuviese 3 cabezas. Y normal, porque yo no sabía lo que me iba a enfrentar. Realmente no es una asignatura muy gorda, las ha habido mucho peores en este cuatrimestre, pero sí que es una asignatura para la que he tenido que ganar mucha base. Y sin embargo, me ha ido muy bien. Y ahora os voy a contar por qué. Creo que sin duda ha sido la asignatura que más he atendido durante las clases. He hecho absolutamente todos los apuntes de cero. Me he mirado cada una de las diapositivas. Ha sido, junto con neurofarmacología, yo creo que de las que más he estudiado y sin embargo de las que menos preparada me sentía en cuanto al examen.
porque es una asignatura que asusta mucho, sobre todo a mí que no tenía casi ningún tipo de base real de neurobiología porque no me había presentado a ese examen cuando tuve que hacer pues me asustaba bastante. He de decir que el examen la profesora lo puso muy fácil. Yo creo que aprobó todo el mundo, no estoy segura porque no colgaron las notas de todos, pero he de decir que fue un examen súper fácil, muy asequible, y además tuvo como una pregunta extra en la que podías sumar puntos por si te quedabas un poco corto. Yo por lo menos no fui capaz de contestarla porque era una pregunta, a mi parecer, muy enfocada a biólogos y gente que haya estado en un laboratorio. Yo eso no lo he hecho nunca, entonces no puedo completarte una pregunta de desarrollo acerca de un tema puramente de biología, porque bióloga, por mucho que haya hecho este máster, pues no soy. Y sin embargo, aún así en ese examen me fue súper bien. Es verdad que yo había estudiado un montón, hice un montón de preguntas tipo test que me hizo ChatGPT. O sea, yo me lo ocurrí muchísimo y me pareció un examen a nivel de tipo test bastante asequible, bastante fácil, y estoy muy contenta con el resultado y también estoy muy contenta con todo lo que he entendido de esta asignatura. Yo realmente cogí esta asignatura en su momento porque mi formación de fisioterapia va sobre todo enfocada a la pediatría. Entonces hay muchos trastornos del neurodesarrollo que empiezan a generarse, o por lo menos se piensa que empiezan a generarse durante el neurodesarrollo. Entonces quería como conocer esas bases. Es verdad que no se centra mucho a nivel de patología, pero estoy muy contenta con lo que he entendido acerca de esta asignatura, así que le voy a poner un 6. Y me estoy portando muy bien, porque el único problema que sí que he tenido realmente con esta asignatura os lo voy a contar ahora. Y fue tanto con esta asignatura como un poco a nivel de máster general. El problema del que tanto estoy hablando es con el tema de las prácticas. A nivel de neurociencia, si tú eres biólogo, biotecnólogo, etc., puedes trabajar in vitro con células o puedes trabajar in vivo con animales. Una persona de clínica, como es mi caso, suele trabajar con pacientes. A mí siento que me puede aportar saber cómo se hacen los ensayos preclínicos, pero a mí hacer prácticas con animales no me aporta absolutamente nada. En este máster hay una asignatura del itinerario de biología que se llama experimentación animal, donde efectivamente estudias experimentación animal y tienes la posibilidad de hacer prácticas con animales para aprender qué es lo que tienes que hacer. Yo soy una persona que no me siento cómoda trabajando con animales. Yo llevo, no sé, 6, 7 años siendo vegetariana. Entiendo que hay ciertas cosas que todavía no somos capaces de estudiar sin utilizar animales, pero yo no tengo absolutamente ninguna necesidad de hacer prácticas con animales porque no voy a trabajar de ello jamás, porque no me siento cómoda, no es lo mío. Y durante este máster sí que he tenido unas cuantas prácticas, incluso sin tener la asignatura de experimentación animal, en la que hemos trabajado con animales. Y a mí eso no me gusta, porque lo he visto absolutamente innecesario para mi formación, por lo menos. Durante el primer cuatrimestre es verdad que hay alguna práctica en la que pues te enseñan cómo trabajan con los ratones y al final pues ves un poco la calidad de vida de esos animales. Te venden mucho también el hecho de que están muy bien cuidados y hay un montón como de protocolos para que sufran lo menos posible y demás, ¿vale? Pero siguen siendo animales de experimentación. No podemos negar que hay un sufrimiento que por mucho que esté reglado existe, y eso todos somos conscientes de ello, yo creo. No estoy diciendo que no haya que experimentar en animales bajo ningún concepto. Ojalá llegase el momento en el que pueda decir eso con
una base real. Entiendo que ahora mismo hay ciertas cosas para las que sí son necesarios, pero para hacer prácticas, gente que no se va a dedicar a eso jamás, pues la verdad es que no lo es. Sobre todo en neurobiología del desarrollo sí que hemos tenido que tocar animales. Es verdad que es una asignatura del itinerario de biología, entonces yo creo que se espera que todo el mundo que está ahí esté acostumbrado a trabajar con animales. No es mi caso. Yo no soy una persona que esté cómoda trabajando con animales y mucho menos si por mi culpa hay que matar a un ratón o a una rata o a cualquier tipo de animal para que yo pueda hacer una cosa que no me va a aportar nada a nivel de formación, porque yo no necesito hacer eso. O sea, yo puedo verlo. A mí no es que me impresione verlo, o sea, no es el caso. Yo puedo verlo, no me voy a morir, pero lo veo absolutamente innecesario. Y creo que no todos los docentes que he tenido han estado de acuerdo con eso. Hay algunos que sí, sí, y sin embargo hay otros que no lo han entendido. Creo que eso es un poco lo que peor he llevado, el tener que hacer prácticas en las que yo he sentido que el sufrimiento animal era absolutamente innecesario para ese momento. Creo que los compañeros que tengo que son biólogos o biotecnólogos o lo que sea, que han hecho esas prácticas, no lo han sentido de la misma manera porque están mucho más acostumbrados a ello. Yo no lo estoy, yo no lo he pasado bien. Yo me he negado a hacer alguna práctica y me he ganado alguna mirada de desaprobación, pero lo siento mucho, es lo que hay. O sea, al fin y al cabo son mis principios y si yo considerase que esto me va a aportar algo, pues supongo que lo llevaría mejor, pero como yo considero que a mí esto no me va a aportar absolutamente nada, lo he llevado bastante mal. Así que creo que lo de la experimentación animal es algo también a tener en cuenta para gente que quiera meterse en un máster de este estilo, porque es algo que está a la orden del día y es algo que se utiliza mucho y es algo que vas a tener que, por lo menos mínimo, presenciar. Entonces puede ser un poco desagradable. Cada uno va a tener sus opiniones al respecto y mi opinión es esa, que a mí no me ha aportado nada y que son vidas al fin y al cabo de animales que se podrían haber ahorrado. Pero no sé, o sea, para mí la vida de un animal cuenta independientemente de que sea una rata, sea un ratón, o sea, lo que sea. Entonces, como que he tenido esos momentos de pasarlo mal. A nivel más personal, siendo fisioterapeuta y habiendo hecho este máster, he de decir que creo que es una formación muy valiosa. Creo que muchos más fisios podrían hacerlo, pero si por lo que sea estás en mi situación y eres fisioterapeuta y estás pensando en hacer un máster de este estilo, creo que no me ha aportado nada a nivel de tratamiento de los pacientes, pero sí me ha aportado muchísimo conocimiento en muchos otros ámbitos. Para mí aprender es súper importante, a mí me encanta estudiar, a mí me gusta mucho aprender, es un ámbito, la neurociencia y la neurología en general, que me parece súper interesante, me gustaría saber absolutamente todo de ello. Entonces, en ese sentido, estoy contenta porque siento que he aprendido un montón, pero que a nivel de formación enfocada a la fisioterapia no me ha aportado mucho. Creo que sí que me ayuda mucho a entender, por ejemplo, estudios científicos. Creo que me ayuda mucho a ser mucho más crítica con lo que leo. En la fisioterapia hay muchas escuelas diferentes. Cada fisioterapeuta trabaja con una metodología diferente. Cada 2x3 salen cosas nuevas, tanto técnicas nuevas como revisiones de técnicas más antiguas y cada una dice algo diferente. Entonces creo que sí que mi espíritu crítico en ese sentido ha evolucionado muchísimo gracias a que ahora soy capaz de entender artículos científicos y darme cuenta de que hay mucha gente que escribe artículos científicos en los que utilizan, digamos, justificaciones
que no son reales y que sin tener todo el conocimiento de base que necesitamos tener no lo vamos a entender y son cosas que nos vamos a creer sin más. Así que en ese sentido creo que sí que me ha favorecido muchísimo y me ha aportado muchísima información que a mí me faltaba. Creo que soy una persona mucho más crítica después de haber hecho este máster. Tengo un conocimiento mucho más global, soy capaz de leer artículos científicos de muchas disciplinas y cómo relacionarlos y entenderlos, y creo que eso es súper importante, sobre todo en una disciplina como es la fisioterapia. Realmente no he terminado el máster como tal porque me queda el trabajo de fin de máster que lo presentaré a principios del año que viene, porque como tenía pensado trabajar durante todo el máster, decidí no cogerme el trabajo de fin de máster, el TFM, directamente este año, sino que lo iba a hacer en el siguiente. No me arrepiento para nada, creo que lo voy a hacer mucho más tranquila y mucho mejor de esta manera. Y para terminar, también me gustaría comentar un poco las salidas que tiene este máster para una persona con mi formación. Aunque he de decir que yo tampoco las tengo muy claras. Creo que ahora mismo no hay muchas oportunidades en las que yo pueda mezclar estas dos disciplinas. Mucha parte de este máster también está enfocado a que tú hagas un doctorado porque está muy enfocada a la investigación. No sé si lo voy a hacer o no, la verdad es que depende un poco de las oportunidades que me dé la vida. Sé que ahora mismo lo que quiero es trabajar. De hecho, mañana empiezo a trabajar como fisioterapeuta otra vez. Y después de eso sí que me gustaría buscar algo en lo que pueda juntar estas dos ramas que parecen tan diferentes pero que tienen mucho más en común de lo que pueda parecer. Y realmente no os puedo decir mucho más de las salidas. Todas las charlas que hemos tenido durante el máster creo que han estado muy enfocadas a la biología y alguna, muy poca, a la psicología, pero no nos han explicado muy bien qué es lo que podemos hacer otras personas con esta formación. Entonces, en el momento en el que yo descubra qué es lo que podemos hacer, os lo contaré. Lo que estoy haciendo ahora mismo es buscar puestos de trabajo en investigación y espero encontrar uno más pronto que tarde. Y ya está. Así que nada, creo que esto ya se está quedando muy largo, así que vamos a dejarlo por aquí. Pero si tenéis alguna duda acerca de cosas relacionadas con esto o con cualquier otra cosa, dejadlo en los comentarios, os contestaré. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que ya sí que va a ser un vídeo sobre libros. Así que un besito, espero que os haya gustado, espero que os haya interesado y que si alguien tiene pensado hacer este máster, pues que por lo menos sepa un poco de qué va la vaina de las asignaturas y mi opinión como persona multidisciplinar dentro de esta disciplina. Un besito, chao.